¿Cómo? ¿Qué dices? I shop in supermarkets never. Perdona, pero es que no te termino de coger. ¿Quieres decir que I never shop in supermarkets? ¿Qué ha pasado aquí? Pues que hemos puesto el never al final y al británico le ha despistado. ¿Por qué? Pues porque los adverbios de frecuencia se utilizan normalmente todos entre el sujeto y el verbo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo digo, por ejemplo, I shop in supermarkets often? Bueno, puede que no se entiendan, pero often, que significa a menudo, no es el lugar más habitual donde poner el adverbio de frecuencia. Se vuelve a poner una vez más entre el sujeto y el verbo, ¿vale? Bien, no os preocupéis porque todo esto lo vais a ver rápidamente, fácilmente, en nuestra Express Session 1C. Sesión Express 1C en el canal a continuación en nuestra presentación en PowerPoint. Vamos a ello. Ahora, ¿cómo utilizamos los adverbios de frecuencia con el presente simple? Mirad, cuando yo digo una oración en presente simple, por ejemplo, I go to school, ¿vale? Yo voy al colegio, y no digo nada más, ya significa que lo hago muy habitualmente o siempre. Es decir, que cuando tú utilizas un presente simple y no dices nada más, todo el mundo va a entender que eso ocurre con bastante frecuencia, ¿vale? Por eso decimos que el presente simple representa rutinas, porque las rutinas ocurren siempre o prácticamente siempre, ¿no? No obstante, es muy habitual en inglés el utilizar adverbios de frecuencia para reforzar la acción, para reforzar la idea de frecuencia en el presente simple. Y evidentemente sí que es necesario utilizar un adverbio de frecuencia si es poca frecuencia o ninguna frecuencia, porque si no lo pones no vas a saber que estamos refiriéndonos a algo que ocurre de vez en cuando, ¿no? Vale, pues aquí tenéis los adverbios de frecuencia que habitualmente utilizamos con presente simple, ¿no? Always, que significa siempre, often. Often se puede pronunciar de dos maneras, con la T o sin la T. Often y often, ¿vale? Significa a menudo. Usually, que significa usualmente, normalmente. Hardly ever, que significa casi nunca o apenas. Rarely, que significa raramente, rara vez. Sometimes, que significa algunas veces. Y never, que significa nunca. Entre paréntesis os pone before verbs. ¿Por qué? Porque la posición más segura donde todos ellos pueden ir sin ningún problema es delante de los verbos. Lo vamos a ver. Vale, a la respuesta del ejemplo que veíamos anteriormente en el presente simple de si haces tus compras en un supermercado, pues la persona responde que no compra en un supermercado o que sí compra en un supermercado, ¿vale? Entonces, nosotros, ¿dónde pondríamos cómo haríamos el negativo? Poniendo uno de estos adverbios delante del verbo, donde hemos puesto aquí. Pues no, I do not o don't, siguiendo el esquema de negación que habíamos visto anteriormente en el presente simple, ¿vale? Si necesitáis consultarlo, lo consultáis. Pues no, I do not o don't always, o I do not o don't usually shop in a supermarket. Y diréis, ¿por qué pones don't entre paréntesis? Hombre, porque se pueden utilizar las dos cosas, ¿no? Sin embargo, sí es cierto que debería de haberlo hecho al revés. Debería de haber puesto don't y el do not entre paréntesis. ¿Por qué? Porque, insisto, lo más habitual en inglés es utilizar contracciones, inclusive a alto nivel, es decir, a un nivel de empresa, de profesionales, inclusive ya hoy día en reuniones de negocios muchas veces se utilizan contracciones que antes estaban mal vistas a alto nivel, ¿no? Se procuraba utilizar un lenguaje más refinado y el lenguaje refinado es siempre sin contracciones. Pero hoy día ya está, el mundo se ha relajado mucho y es muy habitual escuchar contracciones en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿vale? Por lo tanto, no, I don't always, I don't usually shop in a supermarket. O, si queremos utilizar otro adverbio de frecuencia, I never shop in a supermarket, ¿vale? No, yo nunca hago mis compras o nunca compro en un supermercado.
Yo no siempre, I don't always, no siempre compro en un supermercado. I don't usually shop in a supermarket. No, no compro en un supermercado habitualmente o usualmente, ¿no? ¿Qué pasa si hablamos de una tercera persona? En este caso, de mi mejor amiga o mi mejor amigo. No, no, my best friend es mi mejor amiga o mi mejor amigo, ¿vale? En este caso, friend no tiene un sexo, ¿no? Es asexuado. Por lo tanto, no, my best friend does not or doesn't always or doesn't often shop in a supermarket. No, mi mejor amiga, mi mejor amigo doesn't always, no siempre, doesn't often, no a menudo, shop, compra en un supermercado, ¿vale? ¿Qué pasa si es afirmativa la respuesta? Pues muy sencillo. Más sencillo, más fácil que antes porque no tengo que andar preocupándome del auxiliar, ¿vale? Yes, I often o I frequently shop in a supermarket. Dice sí, yo a menudo, I often, I frequently, yo frecuentemente compro en un supermercado. O yes, my best friend often or frequently shops, acordaos de la S, tercera del singular, ¿vale? In a supermarket. Fijaos la tremenda ventaja de utilizar en esta posición delante de los verbos cualquiera de estos adverbios es que no cambia aunque sea negativa. Daos cuenta que yo estoy haciendo aquí las oraciones negativas y siguen estando los adverbios de frecuencia delante del verbo. ¿Vale? Y si fuera una pregunta, pues si fuera pregunta se quedarían exactamente igual delante del verbo. ¿Vale? Os voy a hacer una pregunta para que lo veáis. Dice, does your best friend always, often shop in a supermarket? Pues estáis viendo que digo, does your best friend often shop? Pues he utilizado el often delante del shop, o sea que se sigue quedando en el mismo lugar en el que está. Ahora vamos a ver cómo se utilizan los adverbios de frecuencia con el verbo to be. Pues detrás del verbo. El verbo to be normalmente se lo salta todo, ¿vale? Es decir, las reglas que damos para el resto de los verbos normalmente no son aplicables al verbo to be, por eso aquí también es diferente. En lugar de ir delante del verbo, va a ir detrás del verbo, ¿vale? Bueno, pues típica frase con espacio en blanco, hueco para que vosotros lo pongáis, ¿vale? Your brother be ever, ever significa alguna vez, ¿vale? A YouTuber, dice tu hermano ser alguna vez un youtuber, o your parents, tus padres often, a menudo, be, ser, estar, porque ya sabéis que el verbo to be significa ser o estar at home, en casa. Bien, pues ¿cómo estaría resuelto? Is your brother ever a YouTuber? Dice, ¿es tu hermano alguna vez un YouTuber? Date cuenta que el ever aparece después del verbo to be. ¿Vale? Aunque diréis ya, pero es que aparece sujeto delante. Claro, porque para hacer una pregunta con el verbo to be ya sabéis que primero tenemos que utilizar el verbo, que es el verbo to be, y luego el sujeto. Pero inmediatamente después va a venir el adverbio, ¿vale? Are your parents often at home? Dice, ¿están tus padres a menudo en casa? Y en este caso el a menudo también va detrás del verbo to be y detrás del sujeto, por supuesto. Vale, respuesta afirmativa. Yes, my brother be usually a YouTuber. Yes, my brother or they, yes, my parents or they often be at home. Dice, sí, mis padres, o si ya he dicho mis padres anteriormente, ya sabemos que estamos hablando de mis padres, no lo voy a volver a repetir. ¿Qué hago? Lo sustituyo por un pronombre personal, en este caso ellos, they, ¿vale? Por lo tanto, yes my parents o yes they, sí ellos, ¿no? A menudo, often, estar, be at home, en casa, ¿no? ¿Cómo sería resuelto? Vamos a verlo. Yes, my brother, sí, mi hermano, o he, aquí digo lo mismo que he dicho antes, y ya sabemos que estamos hablando de mi hermano, no lo voy a volver a decir. ¿Qué digo? Él, y lo sustituyo por un pronombre, ¿vale? Yes, my brother, o he, is usually a YouTuber, dice, sí, él es normalmente un YouTuber. O, yes, my parents, o they, sustituyéndolos porque ya hemos hablado de ellos anteriormente, are often at home, dice, a menudo están en casa, ¿no? Veis que aparece después del verbo to be. Los adverbios de frecuencia. ¿Qué pasa si fuera negativo? No, my brother be not usually, no
estar normalmente, perdón, no ser normalmente, usually, un youtuber, o no, my parents, be not often, ser no estar no a menudo en casa. Esto hablado en indio, ¿no? Ahora vamos a ponerlo en cristiano. No, my brother is not usually a YouTuber. Dice, no, mi hermano no es. Daos cuenta que el usually aparece después del verbo to be negado. ¿Vale? Después. My brother is not usually a YouTuber. Dice, no es normalmente, no es usualmente un YouTuber. O no, my parents, o they, si lo sustituimos, como hemos dicho anteriormente, they are not, o contraído aren't, o aren't, often at home. No, mis padres no están a menudo en casa, ¿vale? O ya utilizando otro adverbio de frecuencia, el never, pues no, my parents are never, are rarely at home. Y diréis, un momento, Pablo, pero aquí estás negando y no aparece la negación, claro, porque never es nunca. Tú no puedes negar dos veces en inglés, ¿vale? Es decir, no puedes decir no, never. Porque si no, never es si no, nunca, es si alguna vez, ¿no? No se puede negar. En español lo hacemos, pero en inglés no, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya estás negando directamente con never. Dice, no, my parents are never, are rarely. Dice, mis padres nunca están, sería la traducción exacta, nunca están en casa, o están en casa raramente o rara vez, lo cual significa muy poca frecuencia, ¿vale? Y aquí en la imagen, ¿qué os aparece? Pues os aparece representada la frecuencia de cada uno de los adverbios de frecuencia, ¿vale? Always, pues en verde todo el recuadro porque ocurre siempre. Often, a menudo, es decir, casi todo el recuadro. Algunas veces, pues aquí está el rojo algunas veces menos del 50%. Hardly ever, casi nunca, ¿vale? Once, una vez, pues aquí. O twice, pues igual, más o menos. 3 times, pues en ocasiones aisladas, ¿vale? Y never, pues sería nunca, ¿de acuerdo? Es decir, tenéis los rojos representan las gráficas rojas aquí, ¿vale? Sometimes, en rojo, pues muy de vez en cuando, ¿no? Menos del 50%, una tercera parte. Hardly ever, todavía menos. Never, pues todo en blanco porque es nunca, ¿de acuerdo? Recordatorio para qué sirven los adverbios de frecuencia. Lo tenéis aquí en las letras moradas, ¿vale? High or no frequency dice frecuencia high, alta o ninguna frecuencia. Bien, y hemos terminado nuestra sesión. Bueno, hemos terminado casi, porque falta la parte más importante realmente, que es la práctica, ¿vale? Practice. Bien, en esta sesión, en esta sección, iba a decir sesión, perdón, sección, yo os recomiendo que hagáis práctica. ¿Cómo podemos hacer práctica con un idioma? Mirad, la mejor manera de poder practicar algo, me da igual, en este caso si es idioma o si es cualquier otra cosa que estemos aprendiendo, es aplicarlo a nosotros, aplicarlo a nuestras necesidades, porque de esa manera vemos la utilidad de lo que estamos haciendo inmediatamente y nos motivamos mucho, porque vemos que tiene una aplicación inmediata a nuestras vidas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y eso nos motiva pues a quedarnos con las fórmulas, con las estructuras, con el vocabulario necesario para decir cosas que en nuestra vida serían necesarias, ¿no? Entiendo que todos vosotros en vuestras vidas diarias tenéis necesidad de decir cosas en diferentes entornos, ¿no? En diferentes ambientes. Cuando estás en casa dirigiéndote a tu familia, pues habitualmente sueles decir una serie de cosas. En el trabajo sueles decir una serie de cosas. Cuando vas de paseo, vas de juerga con tus amigos, igual. Cuando vas de viaje, exactamente igual. Bien, pues yo en este apartado de práctica lo que os pido que hagáis es que os imaginéis en todos esos entornos de vuestra vida, ¿vale? ¿Qué cosas tendríais que decir utilizando el inglés? ¿Qué cosas tendríais que decir utilizando vuestra lengua normal? Pero claro, esas cosas, una vez pensadas, las vais a pasar al inglés. Y entonces vais a, bueno, evidentemente siempre utilizando la estructura que estemos estudiando. Es decir, si ahora estamos estudiando presente simple y el verbo to be,
Pues vamos a intentar practicar con el presente simple y el verbo to be. Y como en la sesión anterior, en la sesión 0, donde os expliqué el infinitivo y os expliqué los imperativos, no había práctica, ¿vale? Porque no os quería tampoco atiborrar mucho, porque era una primer contacto, ¿vale? Pero en este caso ya sí, ya tenemos que ir entrando en la normalidad, ¿de acuerdo? Pues aquí ya os pido que también incluyáis lo que vimos en la sesión 0. Que os imaginéis en qué tipo de entornos, en qué tipo de situaciones vosotros necesitaríais decir cosas con el presente simple, con el imperativo, con el infinitivo. ¿De acuerdo? Os imaginéis esas cosas. Si queréis primero en español, si podéis imaginarlo directamente en inglés, mucho mejor, ¿no? Pero si no, imaginarlo en español y luego pasarlo a inglés. Y cuando intentéis pasarlo, pues vais a tener problemas. A ver, ¿cómo se decía esto? ¿Cómo se dice aquello? ¿Cómo podemos ¿cuál era la estructura del verbo este? Si es negativo, ¿cuál era el auxiliar? Bueno, pues para todo eso tenéis justamente las sesiones con las que estamos trabajando, ¿vale? No tenéis más que consultar y ya empezar a hacer la construcción. Al principio os va a costar más porque lógicamente es el principio, son los primeros momentos y cuesta más. Pero luego ya, en la medida que se vaya convirtiendo en algo mecánico, en una rutina, os va a ir costando cada vez menos. Y os vais a ver cada vez más motivados porque vais a ver que las mismas cosas que decís en vuestra vida diaria o no tan diaria cuando vais de viaje o hacéis algo excepcional, lo decís en español, también ya lo podéis decir en inglés, ¿vale? Yo en esta sección lo que voy a hacer va a ser imaginarme yo mismo qué cosas una persona normal y corriente podría tener necesidad de decir utilizando las estructuras y las voy a poner a título de ejemplo, ¿vale? Entonces aquí tenemos una primera pregunta con un always y un presente simple con el do de auxiliar verbal de presente simple. Do you always wake up very early? Dice, ¿tú siempre wake up te despiertas muy temprano, muy pronto? ¿Siempre te despiertas muy pronto? At what time do your parents have breakfast? Dice, at what time, ¿a qué hora do your parents, tus padres tienen el desayuno? Es decir, toman el desayuno. El verbo to have significa tener o haber, como os he dicho, pero también se aplica a tener experiencias. Y tener experiencias, por ejemplo, hacer un viaje, pues utilizaríamos have, o tomar una ducha, pues utilizaríamos también have, ¿vale? Normalmente se traduce por tomar cuando utilizamos una serie de experiencias, ¿no? Entonces, have breakfast sería tomar el desayuno, o desayunar si queréis. Does anybody in your family work remotely? Dice, anybody, alguien en tu familia, in your family, trabaja, work, remotamente, es decir, a distancia o online, como queráis. I never go to the gym, dice, nunca voy al gimnasio. ¿Vale? En este caso, esto es cierto para mí, porque a mí no me gusta el gimnasio y nunca voy al gimnasio, ¿vale? I never go to the gym. My family always celebrates their birthdays. En este caso también se me aplica a mí. En mi familia siempre celebramos los cumpleaños, ¿vale? My family, mi familia, always, siempre, celebra their birthdays, sus cumpleaños, ¿vale? I always, rarely, sometimes have lunch in my workplace. Dice, yo rara vez, rarely, algunas veces, sometimes, siempre, always, have lunch, tomo el almuerzo, lunch es el almuerzo, ¿vale? Have lunch in my workplace, en mi lugar de trabajo. Turn up the volume. Don't turn up the volume of your mobile. Switch off the TV. ¿Qué son estos? Imperativos. Acordaos que utilizábamos solamente el verbo sin el to, ¿vale? Por lo tanto, turn up the volume. Pues sube el volumen. Don't turn up the volume of your mobile. No subas el volumen de tu móvil. Switch off the TV. Apaga la televisión, ¿vale? Let's go home now. Este es el imperativo cortés que vimos, acordaos, en la sesión anterior, ¿no? Let's go home now. Vamos a casa, vayamos, ¿no? Vayamos a casa ahora. Don't be afraid of the cable car. No tengas miedo. Be afraid significa tener miedo. Don't be afraid, no tengas miedo del cable car, que es el funicular, ¿vale? Cable car. I'm never at home at 11 o'clock. Vale, pues aquí lo que tenemos es el verbo to be con un adverbio de frecuencia, que ya sabéis que van detrás del verbo to be, ¿vale? Por lo tanto, I'm never at home at 11 o'clock. Nunca estoy en casa a las 11. Y aquí tenéis una imagen
pequeño recordatorio de cómo se utiliza el presente simple para rutinas. Daos cuenta que todos estos dibujos tienen que ver con rutinas. ¿Práctica que podéis hacer con esta imagen? Pues pensad lo que significa cada uno de los dibujos y buscarlo en un diccionario para saber cómo se dice en inglés. Afeitarse, despertarse, cocinar, maquillarse, peinarse, etcétera, ¿no? Vale, os lo dejo a vuestra elección. Yo creo que es una buena práctica, ¿no? Y finalmente, Online Practice. Esto os va a aparecer en todas las sesiones en el apartado de práctica, ¿vale? Práctica online. Os recomiendo 2 páginas web para que podáis practicar. Una de ellas es agendaweb.org. Esta está todo en inglés. Tenéis explicaciones también en inglés y sobre todo, y muy importante, tenéis ejercicios de inglés ya resueltos, ¿vale? Entonces no tenéis más que buscar en la parte de la izquierda, en el menú, buscáis en el menú la parte de gramática correspondiente. Yo os la voy a ir señalando aquí, ¿vale? Entre paréntesis, por ejemplo. Para practicar el presente simple tenéis que ir al menú de la parte de la izquierda donde pone Verbs Exercises, es decir, ejercicios de verbos. Número 1, buscáis el presente simple. Y para los adverbios de frecuencia os tenéis que ir a ejercicios de gramática, Grammar Exercises número 2, number 2, y buscáis adverbios. Y dentro del apartado de adverbios tenéis adverbios de frecuencia, ¿vale? Entonces la ventaja que tiene es que aquí tenéis bastantes ejercicios, tenéis cantidad de ejercicios, además tenéis también ejercicios de vocabulario, ¿vale? O sea que podéis hacer ejercicios de vocabulario y muchos de ellos son de huecos, pero otros son de unir palabras con objetos. Es entretenido y mientras lo estás haciendo, pues estás estudiando y se te están quedando cosas. Yo os recomiendo que lo hagáis, ¿vale? Y decía, la ventaja que tienen es que todos esos ejercicios tienen la solución al final. Pincháis y os da la solución y sabéis si estáis en lo cierto o no estáis en lo cierto, si habéis acertado o no, ¿vale? Y luego tenéis esta otra que está en español, mansioningles.com. Aquí tenéis un apartado de gramática que está toda ella explicada en español, ¿vale? Es decir, igual que lo hago yo, todo está en inglés, pero luego las explicaciones os las hacen en español, ¿de acuerdo? Y además tenéis cantidad de juegos, tenéis canciones, tenéis listening, tenéis también reading, es decir, está bastante completo para tener tiempo, si tenéis tiempo y paciencia también, ¿de acuerdo? Pues podéis hacer práctica adicional con esto. Bien, y finalmente, if you like this channel y te gusta este canal, ¿vale? Suscríbete. ¿Por qué? Pues hombre, porque si te suscribes vamos a estar más cerca, ¿de acuerdo? De manera que cada vez que yo saque algo, cada vez que haya alguna actividad, cada vez que haya alguna advertencia, alguna recomendación, lo vais a recibir inmediatamente y vais a tener contacto directo con nuestro canal, con todas nuestras actividades y con todas las sesiones que van a ir subiendo, ¿vale? Ya, pues nada más. Chicas y chicos, un auténtico placer. It was a real pleasure. Un auténtico placer estar con vosotros, con vosotras una vez más.